Que Dios bendiga a su iglesia esta tarde. Cuán grande es nuestro Dios, amén. El que hemos venido a adorar esta tarde. El que usted adora sin haberle visto con sus propios ojos, pero que por la fe hemos creído que Él es y que está en medio nuestro y que nos rescató y nos dio vida espiritual para que nosotros, hermano, por la fe, hoy adoremos su nombre bendito y santo. Dios bendiga a la congregación esta tarde, a todos aquellos quienes escuchan y aman la palabra del Señor y desean alimentarse de la Escritura, que es la palabra inspirada por Dios. Tenemos un mensaje el día de hoy y pido, hermanos, que abra su Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 11, el verso 38 al 44. Ahí estará la lectura de la palabra del Señor. Libro de San Juan, capítulo 11, verso 38 al verso 44. Hemos orado al Señor para que en este día Dios nos hable a través de su palabra, amén. De los que estamos aquí, yo creo que todos decimos: Señor, yo creo que lo que está escrito en tu palabra, en la Biblia, es tu palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces ruego a Dios que Dios dirija mi vida, mi mente, mi corazón, que dirija mis palabras para hablar no lo que yo quisiera hablar, sino lo que Él tiene que hablar a nosotros, lo que Él tiene para nosotros, hermanos. Eso es lo más importante. Habiendo encontrado la Escritura, San Juan 11, vamos a dar lectura al verso 38 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Esta es su palabra. Que Dios nos bendiga. Tome su asiento, iglesia amada. Vamos a meditar de la Escritura, de lo que Dios nos imparte a través de esta hermosa verdad, y luego entonaremos un cántico de adoración al Señor que nuestros hermanos tendrán. Que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo. El escritor Juan, en su escrito, fundamenta y establece los fundamentos, hermanos, de la persona de Cristo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan escribe acerca de la relación íntima que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy el tema, hermano, que tengo para ministrar y que Dios ha puesto en mi corazón también mediante su palabra es: Dios es el único que tiene el poder para dar vida. Sí, podemos decir amén. Es verdad, Dios es el único que tiene el poder para dar vida. Pero cuando damos lectura a esta palabra del Señor,
vemos aquí a Jesús profundamente conmovido, otra vez dice la palabra, porque ya había llegado a ese lugar en Betania donde estaba Marta y María, y estaban llorando, y con ellos muchos judíos, al ver que su hermano Lázaro había muerto. Que Dios nos ayude. Ya hacían 4 días de la muerte de este amigo de Jesús llamado Lázaro. Y cuando a Jesús se le dio aviso de la enfermedad de Lázaro, Jesús se tardó 2 días más y no vino hasta ese lugar, o se tardó más el Señor y no vino hasta ese lugar hasta que Lázaro haya muerto. Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor algunos impedimentos que Jesús tiene con su venida para traer una bendición a su amigo Lázaro. ¿Y cuáles son estos impedimentos que hay? Están detallados, por ejemplo, en el verso 32 del capítulo 11. Y cito la palabra del Señor. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, Dios nos bendiga. Uno de los impedimentos con los que se encuentra Jesús es la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro. Y por otro lado, también está la incredulidad de su hermana al decirle: si hubieses estado aquí. O sea, ya es demasiado tarde, no hay tiempo, está muerto. Y quiero decir a la iglesia en esta tarde, hermano, que estos impedimentos son consecuencias del pecado. Esta es la consecuencia del acto ejecutado por Adán y Eva en el huerto y que traspasó a toda la humanidad: el pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. La incredulidad es una consecuencia del pecado. Estos impedimentos están en esta historia de la Escritura, de la palabra del Señor, pero Dios esta tarde quiere afirmar nuestra fe en lo que nos revela su palabra, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Otro de los impedimentos, amados, es la piedra que está puesta encima del sepulcro. Piedra que dice la Escritura esta tarde que no va a ser removida por Jesús, sino que Él, hermano, amablemente le pide a las personas allí que le remuevan la piedra. El verso 39 del capítulo 11, ¿qué dice? Dijo Jesús: quitad la piedra. Entonces, si bien Jesús pudiera haber hecho un poderoso milagro de quitar la piedra de en medio, sin embargo Jesús interactúa con la familia, con las personas que están allí en aquella situación dolorosa, triste. Hay una persona muerta, la gente está llorando, acuden al lugar del sepulcro. Es una cueva. Habitualmente en esa región habían cuevas donde antiguamente estaba, incluso vivían en esas cuevas, y muchas de ellas eran ocupadas como sepulcro para la gente más humilde del pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Ponían una piedra, colocaban una piedra a la entrada de la cueva para guardar el cuerpo de los muertos, de los difuntos. Ahora Jesús les dice: quitad la piedra. Era un impedimento. Para Jesús no, pero para las personas que estaban ahí, para ellos sí era un impedimento. Entonces Dios comienza de alguna manera a quitar los impedimentos. Dios va a hacer algo tremendo, va a hacer un milagro tremendo, un milagro impactante que las personas hasta ese momento no tenían la capacidad ni el conocimiento, ni habían visto tal milagro.
Muchos de ellos no lo habían visto, muchos de ellos estaban lejos de entender lo que iba a acontecer en ese momento. Otro de los impedimentos está relatado ahí en el verso 39. Continúa diciendo la palabra. Marta dice lo siguiente: la hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Note usted ahí, hermana y hermano, hacían 4 días que Lázaro había muerto. Estaba putrefacto. Su carne se estaba desintegrando. Usted logra entender lo que ocurre cuando alguien muere, cuando una cosa se comienza a podrir, se comienza a descomponer. Y el cuerpo de Lázaro, como dice Marta, estaba yediendo, dice, estaba fuerte, su olor era fuerte porque se estaba descomponiendo. 4 días de muerto. Es un gran impedimento, amados. Que Dios nos bendiga. Es decir, cualquier ser humano que se confronta a esta situación, o se enfrenta, perdón, a esta situación, no tiene ninguna posibilidad, ningún ser humano, de hacer que su familia, aquel que está dentro de un ataúd o dentro de un sepulcro, pueda venir a la vida. Ninguna persona humana. Nadie tiene poder para hacerlo. No hay humano alguno que tenga el poder para traer a un muerto a la vida. El título de este mensaje dice que Dios es el único que tiene el poder sobre la vida. Para dar vida, perdón. Dios es el único que tiene poder para dar vida. Pero vemos aquí a Jesús presentándose ante el sepulcro. Y Él tiene un deseo, y Él tiene una decisión, Él tiene una convicción en su corazón, Jesús, para ir y hablar a Lázaro para que se levante de entre los muertos. La pregunta esta tarde es: ¿por qué Jesús podría tener ese poder para decirle a Lázaro: sal de ese sepulcro, o levántate de entre los muertos? Si Jesús, para muchos de los que estaban allí, era un simple ser humano. Hasta los días de hoy, multitudes de personas niegan la deidad de Cristo, de Jesús. Para muchos de ellos Jesús fue un profeta. Para muchos de ellos fue un apóstol o un hombre excelente, de una calidad de carácter y de santo, un hombre que se santificó para Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Para que acontezca lo que acontece en adelante a través de esta historia de la palabra del Señor, yo quiero invitarle a San Juan 1:1, que siempre estamos citando este texto de la palabra del Señor. El mismo apóstol Juan hace referencia de esto diciendo así: en el principio era el verbo, hablando de Jesús, la palabra. Y el verbo o la palabra era con Dios Padre. Y el verbo era Dios. Es decir, la palabra, Jesús, era Dios. El Señor nos bendiga. ¿Qué es lo que está estableciendo Juan por revelación de Dios, esta palabra inspirada? Que Jesús no era meramente un ser humano. Sí, era humano, pero tenía una naturaleza también divina. Es decir, Jesús contaba con 2 naturalezas: una naturaleza humana y una naturaleza divina, que estaban en una persona, la persona de Jesús. Que Dios nos ayude. Distinto a nosotros, nosotros tenemos una naturaleza que es humana, y luego Dios aplica en nosotros la bendición del Espíritu. Pero Jesús
tiene una naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Que que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas. Cuando dice Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra, creó Dios, involucra al ser de Dios. Y el ser de Dios, hermano, está relacionado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Si me escucharan los testigos de Jehová, querrían refutar esta doctrina o esta teología que está en la palabra. Pero aquí estoy en medio del pueblo de Dios que crea la palabra de Dios, amada iglesia. Por lo tanto, Jesús, el que llegó a Betania y se paró enfrente allí del sepulcro de Lázaro, era Dios. Quiero que note eso. Era Dios. Dios en medio nuestro, actuando en una persona que le podíamos ver, que le podíamos escuchar. La gente le escuchaba, lo veía, lo palpaba. ¿Cuántos hubieran querido estar ahí? Bendito el Señor. ¿Sabe? La iglesia va a tener el privilegio de conocer a Jesús que caminó en las calles de Betania. Vamos a tener el privilegio de conocer a este maravilloso Salvador un día, y vamos a ver su rostro, y vamos a poder palparle, y vamos a poder honrarle su nombre, porque la iglesia camina por fe y ha creído que Jesucristo es Dios. Que el Señor nos ayude. Así que para romper el primer impedimento, hermanos, de la muerte, era necesario que Jesús tuviera poder sobre la muerte. Y solo la única razón para tener poder sobre la muerte era que Jesús fuera Dios. Y Jesús es Dios en medio de nosotros. Hebreos 13, verso 8 dice: Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no tiene principio ni fin de día. Él es, será, Él ha sido, será y será por los siglos. Él fue, Él es y será. Voy a decirlo así: pasado, presente y futuro. Que Dios nos bendiga. Acompáñenme por favor a leer el libro de Juan, para estar en el capítulo 10, el verso 18. ¿Por qué Jesús tiene el poder sobre la muerte? Esa es la pregunta que estamos respondiendo en este punto número 2 de la prédica de hoy. El punto número 1 era que habían impedimentos para operar en un milagro de resurrección para Lázaro. El punto número 2 es por qué Jesús tiene el poder sobre la muerte. Y Juan 10, verso 18 dice la palabra del Señor lo siguiente: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Que Jesús tiene poder sobre la vida. Él es la vida, o sea, tiene el poder sobre la muerte. Él pone la vida, se entrega a muerte, es lo que está diciendo, pero Él tiene el poder para volverse a levantar de entre los muertos. Es decir, Él tiene el poder para resucitar de entre los muertos. Que Dios nos bendiga. Hasta ese momento, en el capítulo 11, donde citamos la palabra del Señor en este día, Jesús no había resucitado de entre los muertos, pero Él está confirmando por la palabra que Él tiene poder, como dice acá la Escritura, sobre la vida. Es decir, nadie me quita la vida, sino que yo la coloco para que me den muerte, pero yo la vuelvo a tomar. Yo tengo el poder para volver a resucitar de entre los muertos. Hay otra parte de la Escritura que dice: ustedes lo único que tendrán como señal será la señal del profeta Jonás, que estuvo durante 3 días y 3 noches en el centro de la tierra,
o en el vientre del pez. Así será con el Hijo de Dios. Solo serán 3 días y 3 noches que estará en el centro de la tierra, pero se levantará de entre los muertos, porque Él tiene el poder sobre la vida. Y si tiene poder sobre la vida, ¿cuánto más sobre la muerte, hermanos? Yo quiero decir esto teológicamente. Escuche esto. Si dijéramos o pensáramos que Jesús no tiene poder sobre la muerte, entonces no sería Dios. No sería Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿qué de esa familia que está padeciendo? ¿Qué de esa familia que está sufriendo ahí? Está llorando a Lázaro. Aún no habían visto un milagro tan portentoso. Pero la iglesia de este tiempo, usted y yo, usted amada hermanita o hermano que me escucha a través de esta palabra o del envío a través del Facebook, a través de las redes sociales, usted que me escucha, nosotros tenemos las evidencias, tenemos testimonio, tenemos la historia que nos confirman que Jesús tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre todas las cosas creadas, las visibles y las invisibles, porque Él las creó y Él las sustenta. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Es decir, la iglesia cree y adora a Jesús como nuestro Señor, porque Él es Dios y es poderoso. ¿Cuántos tienen esa certeza, esa confianza? Bendito el nombre del Señor. Acompáñenme para ver por qué Jesús tenía poder sobre la muerte. Marcos capítulo 16. Antes de Juan está Marcos, el capítulo 16, verso 6. ¿Qué dice Marcos? Mas Él os dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como Él os dijo. Tremendo, hermanos, el informe del ángel. ¿A quién buscáis? A Jesús, el que fue muerto y que fue puesto en el sepulcro. No está. Él ha resucitado de entre los muertos. Irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Es decir, el Jesús que está parado frente a la tumba de Lázaro, aleluya, conforme a la escritura nos dice que Él mismo se levantó de entre los muertos a resurrección de vida. Así que para Él no hay nada imposible. Jesús tiene el poder para levantarse. Escúcheme esto. En la tumba de Jesús el día primero de la semana, día domingo, no hubo un evangelista, un predicador, un apóstol, un ministro que se parara frente al sepulcro para decirle: Jesús, sal fuera, levántate entre los muertos. No hubo nadie de eso. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el poder para poner la vida y volverla a tomar. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Nadie vino a remover la piedra. Jesús salió con el sepulcro cerrado. ¿Cuántos tienen a ese Jesús? Luego viene el ángel, remueve la piedra, está sentado en la piedra para que vea la gente, observe que el sepulcro de Jesús está vacío. Solo quedan los lienzos, porque Jesús tiene poder para levantarse, aun cuán profunda sea la sepultura. De allí Jesús se levantó en medio de los muertos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué Jesús tiene poder sobre la muerte? Para concluir este punto, acompáñenme a Mateo capítulo 17, el verso 22 y 23. Hermanos, citando la escritura, porque no he venido, hermano, con palabras humanas persuasivas, como dice el apóstol Pablo. He venido con la palabra del Señor, porque ellas dan testimonio de Jesús, el único Dios verdadero.
el Salvador del mundo. Que dice el verso 22 del capítulo 17 de Mateos. La escritura dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Oiga, qué palabra más profética. Faltaba tantos años todavía para que ocurriera aquello, mas Jesús ya estaba diciendo que le entregarían en manos de pecadores, pero que no se preocupen, que él al tercer día resucitaría de entre los muertos. ¿Cuánto tiene ese Dios poderoso? Mira, hermanos, él sabía que iba a ser entregado a muerte, pero él también sabía que al tercer día se levantaría entre los muertos. Con esa capacidad de conocimiento, con esa capacidad que solo Dios tiene, con esa deidad que está en la persona de Jesús, Él camina hasta el sepulcro de Lázaro. ¿Cuánto alaban su nombre? Y yo parece que viera a Jesús caminando hacia el sepulcro. Y dice la escritura allí citada en esta tarde: Jesús profundamente conmovido otra vez, porque era humano, se conmovió, vino al sepulcro en una cueva y tenía una gran piedra encima. Y le dijo: quitad la piedra. Marta dijo, la hermana de Jesús: es de 4 días, llegue ya. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verso 40. Amados, amado hermano y hermana y alma que me escuchas, una de las mayores incredulidades en el corazón del ser humano es la incredulidad. Uno de los mayores pecados para no recibir a Cristo y la salvación de su alma en el corazón del hombre y de la mujer, tanto jóvenes, adultos, es la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad estaba en el ambiente allí donde Jesús, el Hijo de Dios, estaba parado delante del sepulcro. Marta le dice: son 4 días, Señor. Está hediondo el cuerpo, ya está putrefacto. Se ha descompuesto el cuerpo. ¿Usted cree, hermano, que una persona con 4 días descompuesto el cuerpo puede volver a la vida? Imposible. La ciencia médica no puede atribuir aquello, no. Antiguamente decía que en 3 días podía resucitar la persona, pero 4 días. No había ninguna posibilidad científica, médica, de los grandes de aquellos que embalsamaban los cuerpos, cuidaban a los muertos 3 días porque por si podía resucitar o levantarse por alguna situación, pero no esperaban un 4.º día, porque al 4.º día no había nadie que se pudiera levantar de los muertos. Pero aquí está Lázaro, aleluya, y Jesús está delante de ahí, de él, bendito el nombre del Señor. Pero hay una tremenda incredulidad y Dios tiene que derribar esas murallas, hermanos, aleluya. Con incredulidad no puede verse la gloria de Dios ni ver los milagros de Dios. La persona que tiene incredulidad nunca verá los milagros de Dios y las manos de Dios moviéndose y mostrando su gloria para ese tipo de personas. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Pero quiero citar algo mucho más importante: que ni la incredulidad inhabilitará el poder de Dios. Esto es muy importante. Ni que haya una multitud de incrédulos van a inhabilitar el poder de Dios para hacer milagros. Bendito es el nombre del Señor, porque la palabra aquí en el verso 42 o 43 y 44 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Todos estaban expectantes,
Todos estaban viendo lo que estaba haciendo Jesús, muchos incrédulos, pero Él es Dios y Él da la orden de vida, que la vida vuelva al cuerpo de ese hombre que está muerto 4 días. Cuando la vida ingresa por la palabra de Cristo en el cuerpo de Lázaro, aleluya, ese corazón inmóvil, ese corazón putrefacto, comienza a bombear sangre, aleluya. Comienza a fluir sangre sobre esas venas putrefactas, aleluya. Y el cuerpo comienza a recibir un milagro directamente de la boca de Dios. A su nombre sea la gloria. El único que tiene poder para dar vida, el único que puede resucitar un muerto, aunque sea 4 días de estar muerto, aunque esté podrido, el único que tiene el poder, aleluya. Y nosotros le hemos venido a adorar esta tarde. Por eso Cristo no es un Dios de muerto, Él es un Dios de vivo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Los muertos no pueden adorar a Dios, los vivos sí, porque le han conocido. La Biblia nos enseña, hermano, que en el verso 44, cuando Jesús dio la orden, el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas. Yo no sé cómo logra salir, solo por el poder de Dios. El rostro envuelto en un sudario, venía todo envuelto, pero el poder, el imán, la atracción de aquel que había declarado la palabra de Dios mismo, lo hace salir de ese estado de muerte, lo hace salir a la vida. De la profundidad de esa cueva oscura lo saca a la luz. Y le dice a la gente que está a su lado: desátenle, déjenlo ir, porque este está más vivito que todos ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Oh, aleluya. Sí, para la ciencia humana, para el hombre es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero hay una muerte, escúchame, que es mucho más horrenda. Y yo quiero concluir mi mensaje de este día acerca de este tema, hermano, que el único que tiene poder para dar vida es Dios. Y yo quiero decir, para concluir, hermano, que hay una muerte más horrenda, más compleja, más difícil, más angustiosa, más horrenda, más triste, más angustiante para la persona, que es la muerte espiritual. La muerte que experimentó Adán en el huerto, la muerte que experimentó Eva y la muerte que hemos experimentado todos nosotros, porque no le conocíamos a Dios. Y quiero citar Efesios capítulo 2 verso 1, la palabra del Señor. ¿Qué dice la escritura ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios, el único que tiene el poder, porque es Dios, para operar milagros. Usted que es conocedor de la escritura, la Biblia dice en San Juan 14, el verso 6, lo hemos citado en múltiples ocasiones, cuando dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando el escritor Pablo le escribe a los hebreos, a los efesios, dice lo siguiente: y Él os dio vida. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único que puede dar vida. La muerte espiritual, hermano, fue producto del pecado.
que había en nuestros corazones. Y esa muerte espiritual nos separa de Dios, porque Dios es santo. Santo, 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 dice la Biblia. Y no tiene comunión con el pecado. Todos aquellos que cometen pecado son enemigos de Dios. Ninguno que viva en pecado podrá entrar en el reino de los cielos. Así es. Es como las matemáticas, cuando dice 2 más 2 es 4. 4 más 2 es 6. Es una ley que no se puede romper. La ley de las matemáticas. Pero la ley de Dios es mayor. Y en cuanto a la vida, y en cuanto al pecado, y en cuanto a la santidad, la ley de Dios es una ley que no se puede quebrantar. Dios tiene que cumplir su juicio. Entonces el hombre pecó, y como consecuencia y resultado, la muerte. No puede tener comunión con Dios. El hombre se hizo enemigo de Dios. Es decir, que Dios nos ayude. Si Cristo tuvo el poder para resucitar a Lázaro desde esa sepultura y traer un tremendo milagro para la familia, trayendo alegría, ese mismo Jesús pagó el precio por nosotros los pecadores, al ser ejecutado en una cruz, derramando toda su sangre para limpiar a sus hijos de todos sus pecados, cumpliendo la justicia de Dios. Y por gracia, como dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros. Jesús, por medio de su sacrificio, estando vosotros en vuestros delitos y pecados. Los que vivíamos en otro tiempo haciendo las cosas del mundo, por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos resucitó a nosotros de esa muerte espiritual por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y nosotros, que éramos pecadores, ahora hemos recibido vida. Y hemos sido justificados delante del Padre. Nosotros que estamos en una sepultura y condenados al infierno eterno. Esa era nuestra realidad, el infierno eterno. Había una sentencia al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Pero Cristo intercedió por nosotros a través de su sacrificio. Él tomó nuestro lugar. Él fue el sacrificio en lugar de nosotros y pagó por nuestro pecado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor esta tarde? No había hombre humano que pudiera hacer tal sacrificio que agradara a Dios. Toda la sangre de los seres humanos estaba contaminada con el pecado. Escúchame esto. Pero Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen llamada María. ¿Sabe para qué? Para que en Él no hubiera pecado. En Él no había pecado. Entonces el que no cometió pecado fue sacrificado como un pecador por nosotros los pecadores, para que su justicia fuera imputada en nosotros y su santidad hoy día esté con nosotros. Santo es su nombre. Él dio una voz, un llamado potente a nuestra vida. Yo no sé si tú experimentaste ese llamado, iglesia. Yo creo que sí, porque los que son iglesias de Cristo experimentaron ese llamado de Dios. Carlos, ven. Aleluya. Y aún recuerdo el llamamiento de Jesús a mi corazón y a mi alma. Lloré por horas como un niño derramado en el altar, porque conocía mi condición. Mas Jesús, en su gracia y en su misericordia, por su elección,
me llamó y está llamando a sus hijos. Está resucitando a esos muertos espirituales. Está dando una voz de alerta en este último tiempo, diciendo: sal fuera, sal fuera, sal de ese mundo asqueroso, sal fuera, ven a Cristo. Él es el único que puede darte vida y vida abundante. Sal fuera, este es el llamado, ven a Cristo. No te deleites estando en oscuridad. No te deleites yendo lejos de Dios, viviendo la vida como un desconocido delante del Dios que te creó. ¿Sabes por qué? Porque si sigues de esa manera, te vas a condenación. He aquí la insistencia que coloca el Espíritu Santo a la iglesia de este tiempo. He aquí la insistencia de la voz de Jesús en el corazón de los predicadores, diciéndole: dile a mi pueblo, yo tengo el poder para dar vida, aunque sea que estés 20 años espiritualmente muerto. Aleluya. Si lo hizo con Lázaro, lo puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Él tiene el poder para dar vida. Y recibiréis vida cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí recibiréis poder, dice la palabra del Señor, para ser mis testigos. Bendito es el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, hermanos, los que son nacidos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son nacidos del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y anhelan las cosas del Espíritu. Él está con nosotros esta tarde. Él confirma su pacto de redención con nosotros, y es un pacto de gracia, por la bendita gracia de Dios. No es que tú y yo tuviéramos alguna cualidad especial. No, ¿sabe por qué? Porque a Dios le plació darnos vida eterna por medio de su sacrificio, y nos escogió de medio de una multitud de pecadores. Abra la puerta, hermanito. Hay alguien afuera, por favor. En medio de una multitud de personas, en medio de una multitud de gente que estaba para condenación, Cristo, el Hijo de Dios, salió a nuestro encuentro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta tarde? La Escritura nos señala, iglesia amada, que no fuimos nosotros los que venimos al encuentro de Jesús. Él salió al encuentro de nosotros. Él dijo en su palabra esta tarde: voy a Galilea delante de vosotros, voy a Galilea, allá me veréis. Oh, tremendo, hermanos. Él se acerca a nosotros. Jesús se ha acercado a nuestra vida. Él dio una voz de llamado a nosotros: ven fuera. Como lo hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y al instante el muerto se levantó y resucitó de entre los muertos. Aleluya. Lo más triste para el ser humano el día de hoy es no reconocer su muerte espiritual que tiene. Hay gente, hermanos, que no considera a Dios en su vida y no logra entender que está muerto espiritualmente, y los muertos no pueden percibir a Dios. Aunque muy internamente saben que hay un ser superior, pero no tienen la capacidad de postrarse delante de Él, hermanos, hasta que no reciban el llamado, hasta que no consideren a Dios en su vida, hasta que quiten, hermano, esa incredulidad de su corazón. Si creyereis, verás la gloria de Dios, nos ha dicho el Señor esta tarde en su palabra. Lo que impide ver la gloria de Dios es la incredulidad en nosotros. La iglesia de este tiempo no puede abrazar la incredulidad. La iglesia es una iglesia de fe. Yo dije al principio a esta congregación: no habrá un gran número de hijos de Dios en este lugar, pero Dios está con nosotros.
Vamos a echar fuera la incredulidad. Vamos a echar fuera, hermano, el desaliento. Vamos a tomarnos del Señor y a confiar en sus promesas. Él vive y Él es Dios de vivos. Esta es su bendita palabra para nosotros esta tarde.